Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vocero del expresidente Hipólito Mejía, el doctor Eddie Olivares. Muchas gracias por el honor. Para mí un gratísimo placer estar en esta nueva etapa de Esfera de Poder conversando con todo el país. Bueno, usted es un político a carta cabal y un vocero de un expresidente de la República que busca la candidatura presidencial, entiéndase Hipólito Mejía. Quisiéramos saber qué está haciendo el proyecto de Hipólito Mejía para contrarrestar internamente e imponerse como candidato frente a un Luis Abinader que vemos que anda con el cuchillo en la boca internamente en el PRM. Sí. Bueno, usted sabe que ya el partido concluyó la etapa principal del proceso, que era la preparación de su padrón. Es sumamente importante para el caso del PRM porque las primarias van a ser con padrón cerrado, es decir, con su propio padrón. Ese padrón está conformado por 1.297.000 y tanto miembros del partido. Esos dirigentes y militantes del partido son los que tienen derecho a sufragar en las primarias del día 6 de octubre. En ese sentido, el presidente Mejía, cuando ya se determinó que iba a ser mediante primaria, asumió personalmente los trabajos sumamente difíciles de organizar las personas que iban o que van a votar en esas primarias. En ese sentido, empezó por convocar a sus dirigentes de todo el país. Se reunió con ellos, le advirtió que la única posibilidad de ganar candidaturas, porque no es solo la candidatura presidencial que está en juego el día 6 de octubre, son las candidaturas también a senador, a diputado, a alcalde, a regidor, a director de distrito municipal, a vocal de distrito municipal. Es decir, que estamos hablando de más de 4.000 candidaturas. Y por cada candidatura hay un promedio de 5 aspirantes en los partidos políticos. De modo que estamos hablando de miles de candidatos y candidatas. En ese sentido, el presidente les dijo a sus directivos internos, le dijo, si ustedes quieren ser candidatos, tienen que inscribir. El secreto es la inscripción. Arranquen con la inscripción y nos vemos. La semana siguiente los convocó a ver quiénes habían inscrito. Lógicamente, todavía habían algunos que se habían rezagado una semana después. Y a los que se rezagaron le dijo, se quemaron esta semana, están quemados, no tienen posibilidad de ser candidatos. Luego le dijo a esos que se quemaron, nos vemos la semana que viene allá en el territorio. Les puso entonces metas a cada municipio, a cada organismo territorial, municipio, zona. Y entonces iba revisando la meta de cada cual, a ver cómo iba el desarrollo de los trabajos de inscripción. El que no cumplía, le hacía ver que no cumplía, y entonces iba al lugar a hacerlo cumplir. Todo el mundo superó la meta, con un porcentaje altísimo en la mayoría de los casos. Como consecuencia de ello, el presidente Mejía inscribió alrededor del 70% de los votantes del Partido Revolucionario Moderno, los que van a votar, los que van a decidir el día 6 de octubre. Y ahora estamos en otra etapa que ya él inició, que es la etapa de la consolidación de esa exitosa jornada de inscripción.
La consolidación implica una serie de trabajos de campo. Después de haber recorrido durante completo el territorio nacional 2 o 3 veces, ahora vuelve a recorrerlo para consolidar el voto. Sin lugar a dudas, Hipólito Mejía va a ganar las primarias del día 6 de octubre de una manera contundente. Ese es el trabajo que estamos desarrollando, y ese trabajo implica una estrategia que se ha elaborado, que está muy bien definida en cuanto a qué hay que hacer, qué hay que utilizar para obtener el triunfo el día 6 de octubre. Y es buena su pregunta, porque decimos esto en detalle para que el día 7 nadie diga que fue otra razón distinta al hecho de que el presidente Hipólito Mejía se fajó durante 3 meses sin pausa a inscribir gente, para que después no se diga que fue otra la razón por la que él ganó. En ese sentido, estamos trabajando para consolidar ese triunfo. Hay sondeos internos. De hecho, el sector de Abinader ha sacado algunas encuestas que lo colocan en la primacía. En medio de todo este balotaje, también se animan, se caldean los ánimos, y hay muchas contradicciones internas que llegan incluso hasta la enemistad personal. ¿Cómo está manejando el PRM esta situación para que solamente la disputa se vea desde el plano político? No. En cuanto al tema de los sondeos, la percepción es algo que se construye. Es costosa, cuesta mucho, porque implica utilizar muchas encuestas, entre ellos encuestadoras supuestamente internacionales, como una que se llama ABC Marketing, que es de origen peruano, pero que en Perú no la conoce nadie, y que en estos días ofrecieron los resultados de una encuesta, y ya lo habían hecho antes. Entonces, son los ejemplos de cómo se construye una percepción alrededor de un candidato. Ahora, ¿qué ocurre? Decía un asesor conocido aquí en el país, el colombiano, decía él que ganador, en un artículo que publicó Mauricio Bengochea, y lo tituló "Ganadores de encuestas, perdedores de elecciones". Pero ese es un concepto clásico de las investigaciones en ese sentido. Y entonces los amigos de ABC Marketing en su portal tenían un análisis en ese sentido que coincide con ese planteamiento clásico, diciendo que publicar las encuestas solo debe hacerse cuando es estrictamente necesario, fundamental, porque al final de cuentas, y aquí no lo digo textualmente de lo que se intuye del artículo, para usar un término muy local, los seguidores de quien aparece siempre arriba en las encuestas terminan convirtiéndose, termina el triunfalismo apoderándose de ellos, y no realizan las tareas que les corresponden. Por eso, en la difícil tarea de inscribir, el equipo de Hipólito Mejía fue el que más inscribió, porque Hipólito Mejía está en la etapa de precandidatura. No se siente candidato, porque realmente es un precandidato. Ahora en el PLD, en el Partido Revolucionario Moderno, son precandidatos, no candidatos. Entonces el que se cree candidato comete el error de pasar por alto esta etapa de precandidatura. El presidente Hipólito Mejía, que es un hombre de experiencia, ningún político dominicano tiene la experiencia que tiene Hipólito en procesos internos. Desde el 77 para acá, cuando se hizo la
convención en la que fue elegido el presidente Guzmán, Hipólito ha sido o protagonista fundamental o uno de los principales, siempre. Entonces nadie tiene la experiencia que tiene Hipólito Mejía. En ese sentido, es sumamente importante dejar claro que se hizo un trabajo para ganar y vamos a ganar como consecuencia de ese trabajo y no de otra cosa, para que después no se diga. ¿Cómo están manejando? Las relaciones excelentes, a propósito de completar la pregunta, entre el presidente Mejía y el compañero Luis Abinader, que es un gran amigo mío también, existe una relación fraternal. Son vínculos de muchos años, muy estrechos, casi familiares, y esa relación se ha mantenido dentro del marco de un gran respeto. Ellos se reúnen periódicamente cada vez que hay que tomar una decisión importante del partido en la que es necesario que ellos participen, se reúnen y toman la decisión. Hay una relación excelente y el presidente Mejía y el compañero Luis están muy conscientes de su responsabilidad con el país. Y esa responsabilidad es la de producir la alternancia en el año 2020, después de 16 años en el poder, para que esta democracia funcione correctamente, se reencauce y mejore la situación del país. Es necesario esa alternancia, que Churchill decía que la alternancia es el abono de la democracia. Esta democracia necesita abono, porque después de 16 años está dañada. Estamos en un país en el que la institucionalidad democrática se ha deteriorado profundamente. También la institucionalidad de la administración está profundamente deteriorada. La situación del país gravísima, 54% del PIB se paga en una deuda externa que ha generado el Partido de la Liberación Dominicana desde el año 2004, que la encontró bajitita y la ha terminado sobrepasando, llegando al 54%, sobrepasando la línea que indica la economía para el nivel de desarrollo del país. En ese sentido, el compañero Hipólito Mejía y el compañero Luis Abinader están conscientes de que la responsabilidad de cambiar eso la tienen ellos y por lo tanto, por encima de cualquier situación interna, está esa misión que ellos tienen muy claro y por lo tanto en el PRM no habrá problema. El que gane, que nosotros estamos absolutamente seguros que será Hipólito Mejía, tendrá el apoyo del que no haya obtenido el voto mayoritario, del 1.297.000 PRMistas que van a decidir quién será el presidente en el año 2020. Regresamos en breve con el vocero del expresidente Hipólito Mejía, el doctor Eddie Olivares. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el vocero del expresidente Hipólito Mejía, el doctor Eddie Olivares. En su condición de ex magistrado de la Junta Central Electoral ha explotado el monstruo de las próximas elecciones, que es el presupuesto, el dinero que conlleva ese proceso electoral, el gasto considerado astronómico para muchos sectores. Realmente es un monto considerable. Incluso hay planteamientos que procuran mitigar ese magro presupuesto y se habla de unificar las elecciones para tratar de aminorar ese gasto. Usted, en su condición
de ex magistrado de la Junta Central Electoral. ¿Qué opina acerca de todo esto? Bueno, el presupuesto, lo que la Junta aprobó fue su proyecto de presupuesto. No es el presupuesto, es un proyecto. Los proyectos, las instituciones presentan cifras que saben que no será la aprobada por el Poder Ejecutivo, que al final de cuentas es el que determina el presupuesto nacional. La ley de presupuesto, al final de cuentas, en un país en el que el Congreso es un sello gomígrafo, es el producto de la voluntad del administrador, que en este caso es el Poder Ejecutivo. En ese sentido, si usted presenta un presupuesto bajito, le van a dar la mitad como quiera. Si lo presenta alto, posiblemente le den una cifra que le permitirá manejar su año. Pero en el caso de la Junta ha presentado un presupuesto sobre la base, como usted señaló, de 2 eventos electorales que se producirán con una diferencia de 3 meses. Las elecciones municipales que se celebrarán el día 16 de febrero próximo y las elecciones presidenciales que se celebrarán apenas 3 meses después, el día 17 de mayo. Esa unificación, que fue el producto de un desatino inexplicable de la reforma del 2010 del presidente Leonel Fernández, implicó que la separación se produjera por apenas 3 meses. Pero no es solo los 3 meses, es el hecho de que 3 meses, apenas 48 días, 28 días después antes de las elecciones presidenciales, es que se van a juramentar las autoridades municipales, que será el día 24 de abril. El 24 de abril es la fecha de inscripción, de toma de posesión de las autoridades municipales que serán elegidas en las elecciones municipales del día 16 de febrero. Entonces, todavía ese día la Junta Central Electoral concluirá con el proceso posterior a la elección del nivel municipal. En ese sentido estará completamente, ya habrá completado ese proceso a partir del 24 de abril. Entonces, 28 días después, el día 17 de mayo, son las elecciones. Pero todavía, es decir, la idea es que 28 días antes, todavía la Junta va a estar trabajando con el proceso de las elecciones municipales. Una verdadera locura. En los lugares donde las elecciones son separadas con menos espacio de tiempo, es por 1 año. Por ejemplo, en El Salvador, 1 año. Aquí antes la separación era por 2 años, ¿te recuerdas? Que fue el producto de la reforma constitucional del 1994, después de la crisis que se generó y que casi lleva al país al borde de una guerra civil, gracias al doctor José Francisco Peña Gómez y el manejo de la crisis que tuvo, después de un fraude que le costó el triunfo en esas elecciones, un fraude comprobado, el único fraude electoral comprobado en la República Dominicana, unos 237,000 dislocados en el padrón, comprobado. Entonces, producto de esa crisis, entonces se separaron las elecciones con 2 años y eso funcionó muy bien. Y luego lo cambiaron porque se le metió en la cabeza a mucha gente aquí que la razón por la que estábamos en campaña permanente en el país era porque se hacían elecciones cada 2 años, lo cual era mentira. Yo fui al Congreso Nacional y en la comisión bicameral, cuando se discutía esa reforma, hice una exposición demostrando que no era así. Y también, de modo que yo escribí, me opuse, y en ese sentido
tenemos esta gran distorsión que hay que resolver. Hay que resolverla, hay que unificar las elecciones y en el futuro lo ideal es separarla de nuevo por 2 años. Pero ahora hay que unificarla. ¿Por qué? Además de esas distorsiones, esa dificultad del organizador electoral, del órgano electoral, además de eso, está ciertamente el aspecto económico, que hay que dejar claro que no es el único. En el aspecto económico estamos hablando de 6.000 millones de pesos aproximadamente que conlleva la celebración de cada elección, conforme al presupuesto. Podría ser 4.000, quizá, el ahorro. Pero son 4.000 millones de pesos en 2 elecciones separadas por 3 meses. Algo que no tiene sentido, porque no aporta absolutamente nada a la democracia, al proceso. Solo le aporta problema. Además, con la posibilidad de un balotaje, de que haya una segunda vuelta, que siempre es posible, si el ganador no tiene el 50% más 1 de los votos. En ese sentido, la unificación de las elecciones es necesaria, urgente. Y le voy a decir la verdad, en el caso de nosotros como partido, y la razón del presidente Mejía para fijar esta posición con mucho valor. Si las elecciones municipales se celebran el día 16, todo el mundo sabe que el presidente de la República va a procurar ganar todas las alcaldías posibles y que se preparó en ese sentido con tiempo, porque en la reforma de la ley electoral 275/97 integró a los municipios, a los regidores, entre los funcionarios, ya conjuntamente con los diputados, electos a través del voto preferencial. Y los regidores van a arrastrar al alcalde. Y los regidores del partido de gobierno manejan más recursos. Los candidatos, me refiero a los candidatos. En ese sentido, unas elecciones en febrero, con el gobierno utilizando todos los recursos necesarios, con el voto preferencial de los regidores, es un verdadero problema para nosotros, porque implica que en función de la posibilidad con el uso de los recursos del Estado, que ahí sí lo va a usar Danilo, probablemente no lo use tanto en las elecciones presidenciales, pero ahí sí lo va a usar. Y nosotros vamos a denunciar cualquier posibilidad de uso y vamos a enfrentarlo eso. Pero sabemos que lo usará. En ese sentido, es un problema para nosotros porque genera una situación que puede incidir en el electorado y que trataremos de que no ocurra así. De modo que para nosotros, estratégicamente, es conveniente la unificación de las elecciones. Pero hay que reformar entonces la Constitución de la República para ello, ¿o no? Así es, hay que reformarla porque todo lo que tiene que ver con la convocatoria de las asambleas electorales son constitucionales. Solo la Constitución puede variarla, de modo que sí habría que reformarla. Lamentamos que el tiempo haya terminado para continuar conversando sobre otros temas de bastante interés, tanto en esta pre-campaña como en la preparación de las primarias de los partidos y las elecciones próximas. Esferas de Poder, siempre abierto al diálogo con figuras como usted. Muchísimas gracias. Para mí un gratísimo placer. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares, vocero del expresidente Hipólito Mejía. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.